perfectamente las descendientes de Juan Diego podrían haberse casado, algunos de ellas, con personas nobles. Entonces sus continuas descendencias ya eran nobles. Es distinto. Juan Diego no tendría por qué ser noble para que a fuerza alguna de sus nietas sea noble, ¿no? No, no, no. Pudiera ser, como digo, entre sus familiares más iguales, gente común de pueblo, se haya casado alguno, alguna, con algún noble, alguna noble, y entonces surge esta nobleza de sangre para las demás. Porque no son nietas inmediatas, no, sino en quinta generación, eso dicen las nietas. Entonces, en quinta generación, si esto es un documento de inicios del siglo XVIII, perfectamente cabe quinta generación en 1531, digamos, o antes incluso, que como tal podría haber tenido, vuelvo a repetir, familiares anteriores. Y esto podrían ser también sobrinas, no necesariamente de un hijo directo, sino de alguna sobrina, ¿por qué no? Y entonces le dicen tío abuelo y abuelo, etcétera, esas cosas que nosotros sabemos. Muy bien, entonces viendo este contexto, vamos a ver ahora lo que dice estas palabras en el testimonio de sus descendientes indígenas. Caciques declaran para ingresar al monasterio de Corpus Christi, que como te digo, tienen que testimoniar que son indígenas y caciques nobles. Un documento es el 2 de febrero de 1726. Sor Gertrudis Torres de Vázquez, del señor San José, así se llama, del pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe, del barrio dicho y tenida por descendiente del dichoso Juan Diego. Descendiente del dichoso Juan Diego, y utiliza la palabra dichoso. Y esto es muy interesante, porque es la descendencia de cualquier ser humano, por supuesto, y nada menos que con esta situación de querer ser religiosa. También aquí hay un punto muy interesante, que al pueblo, el pueblo se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe, es decir, cómo ha cundido pues esta aparición, y le han puesto nombres, etcétera, etcétera, dedicados a la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos el documento Gertrudis Torres de Vázquez del señor San José, testimonio documental, archivo del Monasterio Autónomo de Clarisas de Corpus Christi. Y luego otro documento es en la Gaceta, apareció publicado en la Gaceta de México en el número 138, aparece el 27 de mayo de 1739, si te fijas, no más de 10 años del documento anterior, recibió el hábito de religiosa en el monasterio de Corpus Christi de nobles caciques, franciscanas descalzas, doña María Antonieta de Escalona y Rojas. Esta es otra indígena, ¿eh? Quinta, ella es la que dice, quinta nieta del venerable venturoso indio Juan Diego, en el año de 1531 se apareció Nuestra Señora de Guadalupe. Está declarando cosas bien precisas, bien claras, y entre otras esto de noble cacique de las franciscanas, fundado pues en Corpus Christi. María Antonieta de Escalón y Rojas es otra persona, es otra nieta. Dice quinta nieta, si haces los números verás que sí cabe en eso de ser quinta nieta, del, y ella utiliza venerable y venturoso. Pues no que el Papa Urbano VI octavo, perdón, lo había prohibido, pues mira, se sigue hablando de Juan Diego como venerable, y aquí le puso venerable, venturoso, por si hay alguna duda. Indio Juan Diego, a quien el año, y todavía el año 1531 lo pone perfectamente, momento de, y utiliza la palabra aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. No es ningún invento ni de Miguel Sánchez en 1648, ni de Antonio Valeriano en ese manuscrito maravilloso del Nican Mocowa de 1545-1546. Es un ser humano, Juan Diego, que tiene su descendencia, que se honran de ser parte de su descendencia. Una cosa muy clara, nunca ninguna de estas dos mujeres pone de que Juan Diego haya sido noble. Nunca se manifiestan ellas caciques nobles,
por ser, por ser nietas de Juan Diego, no, no, no. Ellas se alegran del hecho de que son descendientes de Juan Diego, pero no, nunca lo ponen como de la casa de Texcoco o algo así, por lo cual ellas son nobles, nunca lo dicen, simplemente el gusto de saberse descendientes de Juan Diego. Y aquí están los documentos. Fernando de Alba Izlizóchitl, aquí tenemos el manuscrito o verdadero, original, se encuentra en la Librería Pública de Nueva York, colección Lenox. Allá en Nueva York, pues, está el manuscrito del que se ha llamado Hueytlamoitzoltica. Hueytlamoitzoltica significa el gran acontecimiento guadalupano. Y aquí tenemos lo que les digo de vivir castamente. Era viudo, 2 años antes de que se aparecía la Inmaculada, murió su mujer. Me gusta mucho que a la Virgen de Guadalupe le dicen la Inmaculada. Porque es eso, es una imagen de la Inmaculada Concepción, por supuesto, según la iconografía de Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Esa iconografía que presenta Apocalipsis 12 la utilizan para la Inmaculada Concepción y el manto siempre lo ponen cruzado que le pertenece a lo divino, a lo celeste. En María de Guadalupe está abierto porque tiene una carta de amor para todos. Bueno, pero le llaman la Inmaculada ya que tiene estas características. Murió su mujer que se llamaba María Lucía. Ambos vivían castamente. Su mujer murió virgen, dice. Él también vivió virgen. Nunca conoció mujer porque oyeron cierta vez la predicación de Fray Toribio de Motolinia, dice, uno de los 12 frailes de San Francisco que había llegado poco antes, 1524, sobre que la castidad era muy grata a Dios y a su Santa Madre, que cuando que cuanto pedía y rogaba a la Señora del Cielo, todo se le concedía. Aquí está la intercesión, otro documento histórico que habla de Guadalupe, habla de Juan Diego, y estamos hablando de un documento aproximadamente de 1590. Con esto vuelve a caerse aquello de que no hay ningún documento en todo un siglo sobre la Virgen de Guadalupe. Y dice, y que a los castos que a ella se encomendaban les concedía cuanto era su deseo, su llanto y su tristeza. Y que por eso se tenía esta fama, incluso decían que eran vírgenes los dos, posiblemente tomando en cuenta desde que se casaron por la Iglesia Católica. Antes vivían con una cultura indígena. Y luego, viendo a su tío Juan Bernardino, que aquel servía muy bien a nuestro Señor y a su preciosa madre, quería seguirle. El tío quería seguir a Juan Diego para vivir en esa choza que se le hizo a un lado de la ermita y los dos ayudar, estar atentos a la ermita, para estar ambos juntos, pero Juan Diego no accedió. Le dijo que convenía que estuviera en su casa para conservar las casas y tierras, plural, casas y tierras. Él que estuviera en casa, pero para conservar las casas y tierras que sus padres y abuelos les dejaron. Aquí tenemos pues de que él nunca vendió, Juan Diego nunca vendió su casa de Cuautitlán. Era una casa de Juan Diego, pero después se fue a vivir con María Lucía a Tulpetlac, con el tío Juan Bernardino. Muere María Lucía, 1529, queda solo con Juan Bernardino. Aquí nunca se habla de que haya vivido con algún hijo, los hijos posiblemente casándose, te digo que se casaban a los 20 años más o menos. Juan Diego, cuando se encuentra con la Santísima Virgen de Guadalupe, tendría 56 años, entonces seguramente ya vivían en otra parte. Por lo pronto, él vive en Tulpetlac con su tío Juan Bernardino en el momento de la aparición. Bueno, esto es lo de castidad y todo eso, ¿de dónde surge? Se enoja muchísimo Lorenzo Boturini, porque él siempre sostuvo esto de castidad y virginidad de Juan Diego, y entonces cuando surgen estas descendientes dicen, no, eso no es verdad, etcétera, etcétera, pero ahí están los documentos. Y entonces en esta forma que acabo de explicar, se entiende perfectamente que puede decirse virgen, etcétera, con su esposa, porque precisamente no tuvieron relaciones desde el momento de su matrimonio católico. Y eso que dice, no conoció a nadie más, pues lógicamente no se casó con nadie más. Ya solamente María Lucía. Aquí tienes un documento y miren, es el original, aquí está. Es algo bellísimo cuando se encuentran estos documentos originales. Yo nada más les digo, escriban bien, ¿verdad? Porque para leer esto verdaderamente estamos
santificando también al postulador, porque imagínate, para traducir esto era un verdadero santo. Y entonces este es un fragmento del testimonio documental de la religiosa Gertrudis Torres. Se escribe con G o con J, como acá lo tengo yo. De hecho, Jerónimo de Mendieta lo hace igual, ¿eh? A veces es con G y con J. Su libro lo escribe con G. Bien. Apuntes de algunas vidas de nuestras hermanas difuntas en el archivo del Monasterio Autónomo de Clarisas de Corpus Christi. A ver si lo logramos ver directamente. Esto yo ya lo leí, por eso no lo vuelvo a leer, pero a ver si podemos. Aquí está. Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Lo ven? Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí está. Y luego acá está, ¿verdad? Dicho, tenida por descendiente del dichoso, aquí está, dichoso Juan Diego, aquí está, Juan Diego, ahí lo ves. Y aquí está la fecha clarísimo, ¿verdad? 2 de febrero de 1726. Y el siguiente documento, aquí tienes el monasterio que todavía está en pie, la fachada, que es muy hermosa, enfrente del hemiciclo a Juárez, ahí precisamente en la calzada, en la avenida Juárez, enfrente, aquí se encuentra, actualmente aquí está también Relaciones Exteriores. Bueno, José Ignacio Rubio Mañé, que se la vivió en el Archivo General de la Nación, en su libro tomo número 4, El Virreinato, Obras Públicas y Educación Universitaria. Aquí él comenta precisamente que el 24 de mayo de 1739 en la Gaceta de México, número 138, aparece: el 24 de mayo de 1739 recibió el hábito de religiosa en el monasterio de Corpus Christi de nobles, caciques franciscanas descalzas, doña María Antonia de Escalona y Rojas, quinta nieta del venerable, venturoso indio Juan Diego, a quien el año de 1531 se apareció Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí están pues las fuentes históricas de lo que estamos diciendo y también la interpretación. Y seguimos, el venerable, venturoso indio Juan Diego, que los cuide a todos ustedes y que la Santísima Virgen de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas. Que Dios los bendiga, recen por mí, yo por ustedes.